Bienvenidos al quinto video de nuestro sistema programado que da a los maestros material de apoyo y explicaciones sobre lo platicado en nuestro video paralelo destinado a los alumnos. Hoy tenemos muchos temas nuevos para plantearles, pero no queremos pasar a ellos sin antes refrescar brevemente algunas de las ideas que consideramos fundamentales en nuestro sistema. La primera es la idea del juego, ¿la recuerdan? En varios idiomas, jugar se dice igual que tocar. Y si bien en español lo decimos con dos palabras diferentes, es nuestra misión hacer sentir a los alumnos que tocar es simplemente un juego. Recordemos también lo del placer de tocar, como elemento básico de toda nuestra construcción. Si logramos transmitir a los alumnos que el violín es la actividad más satisfactoria que se puede uno imaginar, que da un enorme placer tocarlo, aunque ya sabemos de un poco de trabajo, entonces estén seguros que estamos logrando nuestro principal objetivo. Y espero que hayan podido aplicar aquello de favorecer, evitar y prohibirse ciertas cosas. ¿Lo comprenden mejor ahora? En la abundante literatura violinística que se ha escrito desde Leopoldo Mozart hasta nuestros días, se abordan innumerables problemas, pero en su mayor parte se dedica relativamente muy poco tiempo a uno de los problemas que a nuestro juicio son de los más importantes. Me refiero a cómo estudiar y sobre todo a cómo enseñar a estudiar. Si dejamos a un lado los casos excepcionales de prodigios, de genios, de superdotados, la mayor parte de los estudiantes de viola o violín y más adelante de los profesionales tocan como estudian. Si estudian bien, tocarán por lo general bien. Y si lo hacen mal. Pedimos a los maestros que mediten especialmente sobre este punto, en el que seguiremos insistiendo. Hoy tocaremos solamente una faceta de este tema tan amplio, la repetición de un pasaje. Todas las escuelas, sean antiguas o sean modernas, coinciden por lo menos en un punto. Para estudiar, para aprender, hay que repetir. Pero muchos alumnos se preguntan, ¿cómo? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo hay que repetir? Y muchos se preguntarán también, ¿por qué? Al respecto, permítanme un consejo. Hay que repetir, pero hay que repetir bien. De nada sirve repetir muchas veces un pasaje si se lo repite mal. Así solamente se aprenden, se profundizan los errores. Vayamos a un ejemplo concreto. Les quiero pedir un poco de paciencia. Supongamos que un alumno quiere tocar un pasaje y ese pasaje le sale mal. Lo repite otra vez. Y lo vuelve a repetir. Ya nervioso, furioso, lo repite varias veces. Hasta que de pronto, quién sabe por qué, por casualidad, por obra de la providencia, el pasaje sale bien. ¿Les parece que el alumno o que yo se debe o me debo dar por satisfecho con este resultado? ¿Saldrá bien la próxima vez que lo intente? ¿Estoy seguro que esto quedó en la memoria de la mano esta única vez que acerté? ¿O habrá quedado en esa memoria, habrán quedado las 6 o 7 o quién sabe cuántas veces que me equivoqué? La respuesta es repetir un pasaje un mínimo de veces bien antes de pasar a otro. ¿Cuántas veces? Eso lo tiene que decidir el maestro.
conviene que las veces que uno repita bien sean tantas que la mano comience a presentir que va a salir bien, pero no tantas veces que el aburrimiento haga desaparecer la concentración. Y si, por ejemplo, antes de alcanzar finalmente una vez el éxito, nos sale un pasaje 5 veces mal, conviene repetirlo bien otras tantas veces, hasta comenzar a borrar de la o las manos el recuerdo de estos defectos. Porque las manos tienen memoria, y en ellas, en la memoria de las manos, se almacenan los movimientos correctos o los equivocados. Una mano que ha almacenado o coleccionado una gran cantidad de defectos será dificilísima de reeducar. Debes estudiar lentamente. Todos nosotros hemos escuchado esta frase, no sé si cientos o miles de veces de nuestros maestros, pero todos hemos estudiado realmente lentamente cientos o miles de veces. ¿Y qué significa estudiar lentamente? ¿Cuán lentamente es preciso estudiar? ¿Toca acaso mejor aquel que más lento estudia? Pienso que la respuesta más simple es: se debe estudiar tan lentamente como sea necesario, como sea necesario para que los pasajes salgan bien. Y para esto es preciso que podamos controlar nuestros movimientos. Y como somos todos diferentes, la velocidad lenta de estudio será diferente para cada uno de nosotros. No olviden, encontrarán la velocidad apropiada de estudio en el momento en que puedan controlar todo lo que hacen. Porque estudiar es tocar bajo completo control. Pero sobre este y sobre muchos otros detalles de cómo estudiar, hablaremos muy frecuentemente en nuestros próximos videos. Vayamos ahora al problema de cómo repartir el tiempo de estudio. En primer lugar, no olvidemos que el concepto de tiempo para un niño o para un adolescente es muy diferente a un adulto. Poco a poco debemos tratar de que sea el niño consciente de cuánto tiempo dispone y de cómo aprovecharlo. Luego lo ayudaremos a ir haciendo pequeños planes de estudio o muy sencillos, que según cada caso le podrán servir para un día o para una semana o para periodos más largos. Al principio bastará con recomendarle que escuche el audiocassette y simplemente haga lo que en él se recomienda. Pero la experiencia nos dice que de lo hablado en clase se recuerda al llegar a casa apenas una mínima parte. Conviene entonces apuntar muy claramente para que el alumno al llegar a su casa sepa lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, llegamos a una altura en que los alumnos están aprendiendo a la vez material técnico, piezas para violín solo y repertorio orquestal, convendrá los planes repartirlos en 3 partes. Lo que sí se debe cuidar en extremo es que el trabajo técnico, aunque sea muy importante, no sustituya o supere al trabajo musical. Si obligamos a los alumnos a repetir solamente ejercicios técnicos, obtendremos que se aburran mortalmente, si en el caso que lo hagan. O sencillamente que no estudien y que digan que lo hicieron, con lo que salen perdiendo los alumnos y los maestros. Ahora, para finalizar este momento, vayamos, como hicimos o en otras oportunidades, a comentar los temas que vimos en el video 5 destinado a los alumnos. El desarrollo de los movimientos simétricos de los brazos y otros movimientos de equilibrio o compensatorios es de una importancia capital para el futuro de la mecánica de todo violista o violinista.
Nuestras extremidades, por naturaleza, tienden a ser movimientos simétricos. Todos ustedes se habrán sentado alguna vez en una barda y habrán dejado balancear libremente las piernas, sin pensar lo que hacían. Casi seguro que las movían así, como lo estoy haciendo yo ahora. También es posible moverlas así, pero es un poco más difícil, un poco más antinatural. Otra cosa que debemos recordar es que cuando rompemos el equilibrio de nuestro cuerpo, estirando un brazo o una pierna, desplazando el cuerpo hacia un costado, es necesario equilibrar esto con un movimiento en sentido contrario. Yendo al primero de estos ejemplos, debemos tener en cuenta que nuestros brazos tienen una relación, una interdependencia natural que no debemos ignorar. Ustedes preguntarán, ¿cómo podemos aplicar esto en el instrumento? Muy sencillo. Al hacer movimientos grandes de ataques con el arco hacia abajo o hacia arriba, lo correcto es apoyar ligeramente el instrumento con el brazo izquierdo en la dirección contraria al movimiento del arco. El mismo principio, aunque en una forma no tan evidente, sucede en los cambios de posición. Y esta es la razón por la que generalmente un cambio de posición grande hacia la parte aguda del instrumento, por ejemplo este, se realiza con mayor facilidad cuando vamos con el arco hacia arriba. Y viceversa. Algunos estudios para fijar esta idea los encontraremos, como de costumbre, en los libros correspondientes al módulo número 5. El segundo principio que mencionábamos es el que equilibra automáticamente nuestro cuerpo cuando éste ha sido sacado de su centro de gravedad. Una parte del cuerpo se desplaza entonces en el sentido contrario al movimiento que rompió bruscamente el equilibrio. Por ejemplo, yo estoy estirando un brazo hacia la derecha y automáticamente una parte de mi cuerpo, que en este caso es la cadera izquierda, se mueve en sentido contrario. También lo vemos claramente en los movimientos que realiza Emanuel, nuestro equilibrista. Cuando su cuerpo parece que se va a caer hacia un costado, hay otra parte que se mueve o contrabalancea el cuerpo en el sentido opuesto. Ahora bien, ustedes pueden preguntarse otra vez qué tiene que ver esto con el violín o con la viola. Si bien lo vamos a ir desarrollando más adelante, por ahora nos bastará con hacer observar e inculcar a los alumnos que a cada movimiento grande de arco, sobre todo hacia abajo, el cuerpo debe responder con un pequeño movimiento, digamos, de rebote en sentido contrario, que casi siempre se va a localizar en las caderas. A estos ejercicios, que nos ayudarán a movernos en el momento de la ejecución en una forma mucho más natural, les llamamos movimientos de equilibrio o compensatorios. Ya vamos a volver sobre ellos. En este tema dimos un claro ejemplo de 3 figuras geométricas: un triángulo equilátero en el talón, un cuadrado en el medio y finalmente un triángulo isósceles en la punta. Es muy importante que el alumno grabe en su memoria que las 3 posiciones de la mano son diferentes en cada lugar y por lo tanto
y esto es lo más importante, las tres sensaciones que acompañan a estas posiciones serán también diferentes. Comprenderemos entonces que es fundamental que el maestro muestre a sus alumnos que la posición de la mano será algo diferente en cada uno de esos tres lugares. Para completar la correcta posición del arco, es preciso que observen que a medida que lo desplazamos de extremo a extremo, la inclinación del arco sobre las cuerdas varía. Está más inclinado cuando estamos en el talón y a medida que nos acercamos a la punta, está cada vez más vertical, de manera de, al llegar a la punta, estar en contacto con todas las cerdas. Como habrán visto, la posición tipo de la mano sobre el arco se da cuando estamos tocando en el medio. En cambio, la mano, al ir hacia los extremos, talón o punta, se desliza ligeramente. En la punta se desconecta el cuarto dedo y el tercero es el que se apoya sobre la baqueta. Mientras que al llegar al talón, el que se va zafando o desenganchando ligeramente es el primer dedo. En primer lugar, les recomendamos que el alumno no contraiga o encoja el hombro derecho. Al principio debe tratarse de que no mueva ni la muñeca ni los dedos. Claro está, este movimiento totalmente en un bloque les podrá parecer a algunos demasiado primitivo. Por ahora no importa. Su finalidad es que al no poder mover ni muñeca ni dedos, el alumno aprenderá a localizar y a liberar su hombro derecho, que, como ustedes saben, es el punto de arranque de toda la mecánica del arco. Recalquemos en todo movimiento que este movimiento debe ser hecho así solamente en la mitad inferior del arco. Para trabajarlo debemos tener en cuenta tres cosas. Primero, el arco debe estar bastante inclinado con la baqueta volcada hacia las cuerdas. Segundo, conviene comenzar hacia arriba, acostumbrar al alumno a comenzar hacia arriba para evitar los típicos acentos que se dan en el talón al ir hacia abajo, como estos. Y por último, se debe practicar con un sonido que no sea demasiado fuerte. Mezzo piano, mezzo forte, para acostumbrar a alivianar el arco en esta zona del arco que tradicionalmente es un poco más complicada que el resto. Ya tendremos tiempo de desarrollar más sonido más adelante. Esta etapa de conexión de las dos mitades del arco, si se hace correctamente, es la que permite alcanzar la verdadera calidad de sonido. De allí su importancia para todo el futuro del violinista. Lo más importante de este ejercicio es la pausa. Parece raro, ¿no? Pero es la pausa que hacemos en el medio del arco, como les mostré. Será tan larga como sea necesario hasta que se pueda presentir el movimiento siguiente a la pausa. Cuando vamos hacia abajo, luego de la pausa se mueve solamente el antebrazo. Por el contrario, al ir hacia arriba, luego de la pausa, movemos el brazo entero. Durante la pausa, presentimos el movimiento siguiente. Presentir es uno de los grandes secretos en la ejecución de todos los instrumentos. Poco a poco eliminaremos la pausa, como ya vimos, hasta
obtener una tirada de arco completa y uniforme. El maestro de cada uno debe indicar cuán lenta será en cada caso cada arcada, 4 tiempos, luego 8, 12, 16, etc. En el futuro, si tomamos la negra de metrónomo a 60, tendríamos que poder llegar a 30 tiempos y, bueno, en un futuro un poco más lejano, hasta 1 minuto en cada arcada. Les recomiendo que se controle especialmente los músculos de la espalda del alumno para que no se tensen, al igual que cuidar que el hombro derecho, sobre todo, no se contraiga. En cuanto al sentido musical de este ejercicio, aunque el arco usado sea lentísimo, debe sentirse siempre un pulso interno musical. Sentir que hay un ritmo constante que es el que en realidad empuja el movimiento y, por supuesto, no debe cortarse en ningún momento. Este golpe de arco, el martelé, es el principal apoyo para el futuro destacado detallé. De su entrenamiento sistemático surgirá un detallé limpio y sólido. Contra lo que muchos piensan, la mayor tensión no se realiza en el momento de la descarga del golpe en sí, sino antes. No se realiza en este momento, sino antes. Quizás el ejemplo que nos puede aclarar mejor esto es el del arquero. Un arquero que tensa su arco y el momento de la partida de la flecha es justamente el momento en que se afloja la fuerza. Se libera la tensión que se había contenido antes. Por lo tanto, lo importante en este golpe de arco es el momento previo al golpe de arco propiamente dicho. La tensión existe, pero hay algo que la frena. ¿Qué la frena? La presión del arco sobre la cuerda. En el momento en que esta presión desaparece, o sea, en el momento en que quitamos el freno, el arco debe partir como una flecha. Y sin presionar en el momento del viaje demasiado la cuerda. Y volará hasta que nuevamente el freno, o sea, la nueva presión de la mano en el otro extremo, lo vuelva a detener. Resumiendo, el martillado es un golpe de arco en que la presión debe realizarse más en los extremos que durante su recorrido. Conviene realizarlo lejos del puente para obtener una buena calidad de sonido, como en todos los golpes de arco rápidos. Es claro, estos criterios pueden ser difíciles de comprender a un principiante. Por ahora alcanza y sobra con pedirle que haga un golpe de arco seco, rapidísimo y sin apretar demasiado durante el movimiento. El lugar ideal para realizarlo por ahora es, por supuesto, la mitad superior del arco. Poco a poco se acostumbrará el alumno a desconectar el cuarto dedo al llegar a la punta, concentrando sobre todo la fuerza en los dedos pulgar e índice al ir hacia abajo y pulgar y mayor al ir hacia arriba. Los ejercicios para la mano izquierda, que bautizamos imán y rebote, sirven para acelerar los movimientos de bajada o subida, respectivamente, de cada dedo de la mano izquierda. De esta forma, logramos un cambio o deformación rítmica que comúnmente se conoce como estudiar en ritmos. Esto nos ayuda a regularizar la caída de los dedos, por ejemplo, en algún pasaje que no nos haya salido muy parejo. Hasta obtener la regularidad deseada.
Al llegar a este punto, conviene recordarles que los movimientos del cuerpo humano, todos los movimientos del cuerpo humano, y por lo tanto todos los que hacemos sobre el violín o sobre la viola, son movimientos de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos músculos que hacen posible que si algo va, que si alguna parte de nuestro cuerpo la movemos en una dirección, también regresará, o sea que también la podremos volver al punto de origen. Con los dedos, por supuesto que sucede lo mismo. Tenemos dos sistemas, el flexor y el extensor. Este tipo de ejercicio de articulación de los dedos puede ser aplicado para dar más trabajo al sistema flexor, como veremos inmediatamente en el ejercicio número 9 de Kreutzer. O, si lo hacemos de la manera contraria, daremos más trabajo al sistema extensor. Como habrán observado, el sistema flexor hace bajar los dedos, mientras que el extensor los levanta. En cuanto al extensor, es un sistema un poco más débil y por lo tanto conviene trabajarlo o entrenarlo más para que iguale en habilidad al otro. Para corregir un pasaje que, por ejemplo, sale muy desparejo, aplicaremos este principio de la siguiente manera. Como oyen, el pasaje no sale muy bien. Convendría trabajarlo así. Hasta que, si insistimos, el resultado, tarde o temprano, será aproximadamente el siguiente. Lo que no debemos olvidar los maestros es que en estos ejercicios debemos ser muy cuidadosos y no forzar la mano, que se ve sometida a estiramientos bastante poco naturales. La frecuencia y duración de estos ejercicios la encontrarán explicada en el libro del maestro correspondiente. Se podrán hacer estos ejercicios arrastrando los dedos sobre las cuerdas, como les acabo de mostrar, o también bajándolos y levantándolos antes de estirarlos y volverlos a apoyar. Por ejemplo, por último, no olviden desde un principio inculcar a los alumnos el criterio de distensión, que les evitará muchos problemas en el futuro. Los ejercicios longitudinales deben hacerse distendiendo la mano. Esto es, relajándola en lo posible antes de efectuar los movimientos. Ya verán que de esta manera podemos llegar mucho más lejos. Durante mucho tiempo, la técnica de la mano izquierda del violín se basó sobre todo en el conocimiento de posiciones fijas aisladas, muchas veces aisladas unas de las otras, como si fueran repúblicas independientes, que luego eran unidas o conectadas por diferentes vías de comunicación llamados
cambios de posición. En las últimas décadas, los estiramientos y contracciones de la mano han ido ganando prácticamente a todas las escuelas violinísticas, permitiendo que la mano camine sobre el diapasón de una forma cada vez más natural, pareciéndose cada vez más a una persona que va caminando tranquilamente. Sin embargo, la idea de crear en el alumno la noción de posiciones fijas, que luego serán unidas por diferentes tipos de cambios de posición, mantiene todo su valor. Es por ello que recomendamos el trabajo diario de escalas en posición cerrada para fijar distancias no solamente en el oído, sino en la mano, en la memoria de la mano. De esta manera se fijará la sensación de las distancias entre dedo y dedo y la sensación de la mano en general en las distintas alturas o posiciones. Para ello no alcanza con hacer escalas diatónicas, sino que es recomendable hacer también escalas en terceras o cuartas quebradas. Al principio es imprescindible mantener siempre una tonalidad común. Así, por ejemplo, la tonalidad de la mayor, en la que podemos comenzar con una escala diatónica. Pero también trabajar la tonalidad de la mayor en terceras quebradas. O en cuartas. Y, naturalmente, ascendiendo de posición todo lo posible según el grado de desarrollo de cada alumno. Estos ejercicios son una simplificación de los estudios escritos en épocas anteriores por grandes maestros como Rode, como Gavinier, Allard y otros tantos, en los que se trabajaba solamente una posición fija y una tonalidad a lo largo de toda la obra. De modo que estos estudios son combinables y es recomendable combinarlos con los que acabamos de mencionar. Si el violín está cómodamente asentado, los cambios de posición no solo no tienen por qué ser peligrosos, sino que son deseables. En ellos encontramos el secreto más importante del juego, que es el movimiento. No hay que exigir a los alumnos hacerlos con precisión antes de tiempo. Hay que dejar que el movimiento se desarrolle, que crezca naturalmente como un niño que da sus primeros pasos, que siempre serán al principio inseguros, y poco a poco va a ir encontrando su camino. Por ejemplo, pasaremos entonces a los ejercicios que llamamos oscilatorios, que acabamos de ver, y aquí la función del maestro debe limitarse a controlar que el dedo resbalante no apriete demasiado la cuerda, que su dirección general no se aleje nunca de la de la cuerda y que se parezca casi como a un esquí, a un patín, a un deslizador sobre la cuerda. Que apenas llegue a los extremos ya esté regresando, que no se detenga
en los extremos de manera de completar casi un movimiento circular en esta forma. Transformándolo en un movimiento continuo. Finalmente, al hacerlo con el cuarto dedo, si el cuarto dedo aún no tiene la fuerza necesaria, es conveniente que el tercero se apoye detrás de él y lo apuntale enseñándole el camino. En nuestro programa anterior recomendamos que al colocar los dedos del alumno sobre el diapasón convenía partir del cuarto dedo, ubicando luego el tercero, segundo y primero. Hoy ampliaremos este concepto. En primer lugar, si bien el cuarto dedo es algo más débil que los demás, eso no importa tanto, importa más el hecho de que es más corto que los demás. Para compensar esto, es necesario buscar una posición que le permita actuar con total comodidad. Si para ubicar la mano partimos del primer dedo, colocando sucesivamente los demás, veremos que en la mayoría de los casos, el principiante llega a apoyar el cuarto dedo con suma dificultad. El dedo no alcanza su objetivo, no se puede curvar ni articular libremente. Pero además, hay una sencilla razón de tamaño. En un instrumento más grande como el violonchelo, comprenderemos enseguida. Los chelistas, si apoyaran la mano izquierda como nosotros los violinistas, en una forma violinística, abarcarían apenas esta distancia, que para un instrumento como el violonchelo es insuficiente. En cambio, si desplazamos la mano en esta forma, llegando a la posición correcta del violonchelo, la mano, por así decirlo, crece, abarcando una extensión mucho mayor. Veámoslo otra vez. Lo mismo sucede si hacemos algo parecido en el violín. La mano, colocándola en esta forma, se extiende más hacia atrás, hacia el primer dedo, que hacia el cuarto, permitiendo al cuarto dedo, ahora sí, articularse con toda naturalidad. Si trasladamos esta posición a la posición natural del violín, llegaremos a que es necesario hacer descender ligeramente el primer dedo para que el cuarto avance, llegando a una posición de comodidad. De esta forma, no solo beneficiaremos la mecánica de toda la mano, sino que haremos mucho más efectivo el trabajo de extensiones y ejercicios longitudinales. Resumiendo, comencemos por apoyar cómodamente el cuarto dedo y cuando lo hayamos logrado, busquemos la posición de los demás. Para esto, descolgaremos, como recién vimos, el primer dedo. Veámoslo otra vez. Quiero dedicarle un poco de tiempo a ese término, esa palabrita tan usada y a veces tan maltratada, que es el relax, o en español, relajamiento. Durante mucho tiempo ciertas escuelas no tomaron demasiado en cuenta la búsqueda de una posición natural del cuerpo o de una actitud elástica y saludable con respecto al instrumento. Fue así que muchos intérpretes cayeron en excesos de tensión y otros males bastante generalizados. Este hecho trajo naturalmente como reacción una búsqueda en sentido opuesto, que no se limitó a los violinistas, por supuesto. Se llegó así, por ejemplo, a ciertas escuelas que proponen el máximo posible de relajamiento como cura de todos los males, como una verdadera solución mágica. Creemos que es necesario reconocer el natural del cuerpo. Y en la vida diaria, ustedes saben que no siempre estamos en actitudes totalmente relajadas. Cuando nos traban los movimientos del instrumento, sin olvidar que el contenido musical puede y debe también reflejarse en nuestro tono muscular.
Evitemos, pues, el exceso de tensiones nocivas que bloquean la expresión física y musical, pero no olvidemos que el relajamiento absoluto, prácticamente solo se logra en el sueño profundo, y aún así no siempre. Una persona parada con el violín y en actitud musical, por ejemplo, no puede ni debe estar completamente relajada. Hablaremos, pues, más que del relajamiento, de una constante actitud de equilibrio físico, que variará de la tensión a la distensión, y así nos permitirá traducir el contenido de la música que tocamos. Esto no significa que algunos puntos del cuerpo no deban mantenerse lo más relajados posible para facilitar la ejecución. Me refiero concretamente a dos puntos. La muñeca izquierda y, para toda la mecánica del arco, este punto sobre el hombro derecho. Como habrán visto, si bien no soy partidario de buscar una relajación en todo momento o para toda situación, quiero recomendarles que algunos puntos estén lo más relajados posibles, como acabamos de ver, para favorecer la mecánica general de la ejecución. Sustituyamos, por lo tanto, la idea de relax indiscriminado por la de un estado de elasticidad alerta. Un estado de elasticidad que nos permita pasar inmediatamente, instantáneamente, de una tensión necesaria a la distensión imprescindible. No quiero despedirme hoy de ustedes sin antes hablarles de un tema que ya en cierto modo tocamos hoy. Me refiero al gusto de tocar. O sea, que volvemos al concepto del placer, pero sobre todo de la motivación. No olviden nunca que un niño aprenderá mucho más fácilmente algo que le gusta. Cuanto más deseos o ganas tenga de aprender algo, más fácil le va a ser. El entusiasmarlo y motivarlo es la misión más importante que se deben plantear ustedes, los maestros. Y así verán que casi sin darnos cuenta, no habrá ya cosas fáciles o difíciles. La motivación es en realidad la que empuja los movimientos, la que mueve las manos. La barrera entre lo fácil o lo difícil comienza a desaparecer. Y el gusto o las ganas de hacer algo son frecuentemente más efectivas que el mejor estudio o el mejor maestro. No lo olviden y nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal? Lo primero que quiero comentarles en este nuevo programa, en el que completo el video 5 dedicado a los maestros, es justamente lo importante en este trabajo, que es hablar con ustedes. Ustedes, que son los que se van a dedicar a transmitir nuestros temas a los recién llegados. Habitualmente se respeta, se recomienda, se estudia un método X, y se le hace responsable a ese método de todos los bienes. Esto es cierto, pero solamente en parte. Y me atrevería a decirles que en una parte bastante más pequeña que la que corresponde al transmisor, al explicador, al aclarador, inspirador, que hace comprender esa idea, ese libro, ese sistema.
colocamos casi sin discutir en la categoría artista al escultor, al compositor, al escritor. Menos frecuentemente reconocemos que enseñar tiene bastante de ciencia, pero mucho más de arte. A ustedes, los más importantes de la cadena de transmisión, va dedicado este trabajo. A ustedes como artistas. Y vamos ahora a ciertos conceptos prácticos. Estudiar. ¿Cómo estudiar? El día en que uno finalmente aprende a estudiar, casi no necesita más maestros. Lleva su tiempo y si bien es muy personal, se debe enseñar a estudiar, o por lo menos ayudar a que el estudiante descubra su camino para hacerlo. Uno de los caminos, sobre todo para la mano izquierda, es el que llamo búsqueda de la nota. Se trata simplemente de desligarse en esta etapa de la tiranía del ritmo y producir las notas solo en el momento en que estamos realmente preparados para hacerlo. Se tarde esto lo que se tarde. Así daremos tiempo a presentir tanto la afinación como la calidad del sonido. Por ejemplo, o también estos pasajes en su tiempo real serían si los hiciéramos lentamente sería o lento o rápido. Pero yo lo que les estoy recomendando es hacerlo ligado, sin hacer coincidir cambios de posición con cambios de arco, para mejor control, y con muy poco o ningún vibrato. El vibrato es ese cómplice que tenemos para disimular, a veces con éxito, a veces ni siquiera, la desafinación. Luego de esto, naturalmente, vendrá la etapa de edificar sólidamente la estabilidad rítmica. Pero no teman, el ejercicio anterior en absoluto debilitará la noción rítmica. Es bueno remarcar esto, pues tiene una importancia tan grande que no me cansaré de recomendarlo. Tocar, hacer una nota cuando realmente uno está preparado en ese momento para hacerla. Más adelante vendrán otras etapas. Tocar en tiempo a la mayor velocidad posible, pero velocidad en la que todavía controlemos los movimientos. Que esto puede ser muy diferente para cada estudiante. Y por último, hacer un llamado al instinto, a los reflejos, y atrevernos a explorar las velocidades superiores a lo que nuestro aparato técnico puede controlar en ese momento. De esta forma, estaremos apelando a impulsos subconscientes, no controlados, que ayudarán a expandir nuestras posibilidades. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, que sería, si yo hago este pasaje, la búsqueda de la nota, por más que es un pasaje relativamente sencillo, sería
¿Por qué demoro más antes de una nota? Porque no siento la sensación todavía de que la nota esté preparada. Por aquello de que la afinación se hace en el aire, antes de bajar el dedo. Más adelante, en la segunda etapa que les proponía, es hacer esto rítmicamente a la velocidad máxima que yo pueda hacerlo o que la persona lo pueda hacer en ese momento. Para una persona, la velocidad máxima puede ser esta. Para otra puede ser esta. O sea, una velocidad en la que el ejecutante esté más o menos seguro de que las va a poder hacer. Y la tercera, la que apela a los reflejos, es una velocidad superior a nuestra capacidad, en la cual muy probablemente nos equivoquemos, y lo importante es saber salir de la equivocación sin detenerse. ¿Me entiendes? Naturalmente, la dosificación de esto la debe establecer el maestro, pero antes a practicarlo cada uno. Sí, ya lo sé. Suena a herejía violinística. ¿Para qué servía esto? Pero antes de juzgarla, preguntémonos, o pregúntense, si detrás de esto habrá alguna razón. ¿Y cuál será? Sencillamente, tratar de torcer la rutina, la obediencia de las manos que se han entrenado sistemáticamente en la repetición rítmica, muchas veces metronómica, y esta obediencia, llegado el caso, impide flexibilizar el ritmo cuando es necesario, cuando la música así lo exige. En su momento, lógicamente, es necesario y tanto estabilizar el ritmo, pero les recomiendo que reflexionen sobre esto e intenten más de una vez hacerlo. Verán que les es imposible repetir esta distorsión que yo acabo de hacer 2 veces de la misma manera. Es totalmente aleatoria. Y además, cada uno de nosotros lo hará de una forma diferente. Por ejemplo, pensemos solamente en... Yo ya no me acuerdo cómo lo hice. Simplemente varié, improvisé, distorsioné, y no pretendo que esto haya sido una obra de arte, ni mucho menos. Es un ejercicio de diversificación de los impulsos. Pruébenlo. En la línea que mencionábamos antes, al tocar lentamente, sin ritmo, presintiendo afinación y sonido, les propongo otra pequeña herejía, tendiente a sensibilizar esta vez la mano derecha. Todos estamos acostumbrados, por ejemplo, en una pausa de un ensayo, cuando incluso estamos hablando con alguien, a ejercitar o la mano izquierda o dejar simplemente que sus dedos corran como quieran o repitiendo un pasaje sobre las cuerdas, como estoy haciendo ahora yo, sin sonido, sin pasar el arco. Yo lo estoy haciendo a propósito. Bien. Invirtamos los papeles. Naturalmente, hacer los movimientos del arco sin apoyar los dedos en las cuerdas es poco usual. Y al sonar,
las notas de las cuerdas al aire nos distraerían. Imagínense que yo tratara de hacer un pasaje del tercer movimiento del concierto de Mendelssohn sin dedos, pero con el arco. A las 5 o 6 notas estaría confundido y ya no sabría cómo seguir. Eliminemos pues las notas. ¿Cómo? Así. De la misma manera que yo en un momento toqué con la mano izquierda pero sin el arco, ahora voy a tocar con el arco pero sin la mano izquierda. Al sostener este pañuelo, prácticamente eso es imposible incluso sentir los impulsos de la mano izquierda. Entonces, si hago esto, estoy haciendo o trabajando el principio del concierto de Brahms. Puedo intentar hacerlo en el concierto de Beethoven y poco a poco voy a notar que el arco a veces no sabe exactamente qué cuerda está tocando. Volvamos al tercer tiempo del concierto de Mendelssohn, por ejemplo. Este cambio, por ejemplo, que hice del si, do, re al mi, no fue bueno. Espero que este ejemplo haya sido bastante evidente y que ustedes se dieron cuenta que no estaba tocando la misma obra. Este recurso nos ayuda a valorizar enormemente la importancia de las distintas posiciones, distintos abordajes, distintos cambios de cuerda del arco. Y evita que éste vaya siempre a la zaga, siempre detrás del impulso de la mano izquierda. Lo que disminuye en forma importantísima la producción de sonido, la capacidad de controlarlo, la calidad y expresividad, sobre todo del fraseo. Si en vez de imponernos o imponer al alumno una forma de conducir el arco, en base a criterios muy respetables, pero a menudo cargados de rutina y de falta de creatividad, como puede ser, por ejemplo, el paralelismo del arco con el puente, el violín levantado a cierta altura, el ángulo recto indispensable del arco con las cuerdas, el lugar o la altura ideal del codo, etcétera, etcétera, puntos de referencia. Si en vez de esto, les decía, les hacemos buscar a los alumnos sus soluciones, por lo menos en parte, obtendremos buenos, excelentes resultados. Porque por aquel camino, muy a menudo, olvidamos la búsqueda que debe efectuar cada estudiante. Y lo inducimos, sin darnos cuenta, a la obediencia. Una obediencia saludable, dirán ustedes. Si uno le dice, después de años de experiencia, que el codo va aquí o que se hace así, razones habrá. Y digamos, obediencia entre comillas, gracias a la cual un día se acabó el sonido. Sí, quizás esto es en parte indiscutible, pero le impediremos o le dificultaremos el camino de la búsqueda de su propio cuerpo, de su propio oído, y de que estos, cuerpo y oído, le vayan proponiendo sus soluciones. Naturalmente, nosotros debemos controlar, maestros debemos controlar este proceso y acompañarlo y suavemente corregirlo, inducirlo, guiarlo. Cuando vemos que el estudiante, por probar cosas que salen de él, va a un callejón sin salida. Pero la búsqueda por sí mismo y el encontrar el camino correcto, no de la posición del arco, sino de la forma en que éste va logrando un sonido agradable, prenderá mucho antes en él y además favorecerá la actitud de búsqueda de las propias soluciones, de estas soluciones de las cuales hemos hablado tanto. Inducir pues a una búsqueda de sonido neutro en un sonido en el que el arco
transite por la cuerda apenas con su propio peso y llevado con un movimiento no impuesto que permita al estudiante encontrar poco a poco los caminos del sonido justo. Llamo sonido neutro al que produce el arco solamente con su propio peso, sin ser forzado o guiado por un camino predeterminado. Puede ser que al principio el estudiante lo corra de esta forma. El sonido no va a ser satisfactorio. Es muy probable que poco a poco su búsqueda del sonido lo vaya llevando por él mismo y no por imposición u obediencia a una posición y a una relación con la cuerda y a una distancia con el puente que es exactamente la misma que nosotros le habríamos propuesto, pero sin apelar y sin desarrollar su búsqueda personal. Pero también es muy posible que, de acuerdo a las diferencias corporales y psíquicas de cada estudiante, él encuentre soluciones distintas que le estamos bloqueando si le imponemos nuestras verdades. Si no nos damos cuenta de esto, por ejemplo, les recomiendo esto: tocar con el violín al revés y comenzar a hacer esa búsqueda con el otro brazo. Si yo hago así, inmediatamente el sonido se estropea, entonces no voy a tener más remedio que ir llegando a la posición que produce un sonido correcto. Por este camino volveremos a reencontrar sensaciones largamente olvidadas. Hace mucho, mucho tiempo las sentíamos y trataremos nuevamente de buscar las soluciones, como si fuéramos principiantes. Lo que les decía recién hace referencia a respetar las leyes de la naturaleza. El arco no saca buen sonido solamente porque se lo impongamos, sino porque estamos reconociendo leyes de la física, de la acústica, de la gravedad, sin pensarlo. Si estamos en consonancia con estas leyes, el camino está abierto. Más adelante vendrán trabajos especializados, específicamente violinísticos. Pero en una primera instancia, comencemos con sentir qué quiere, qué puede hacer el arco, para, respetando estas leyes naturales que se expresan a través de él, irlo descubriendo, respetando, persiguiendo sus movimientos. En una palabra, aprendamos del arco. Generalmente tiene mucho que decirnos. Y por último, en este encuentro de hoy, un comentario sobre algo que todos tenemos, todos usamos y no recibe habitualmente la atención que se merece. Me refiero a lo heredado o lo adquirido, a lo que nos ha sido transmitido y a lo aprendido trabajosamente o no. Instintivamente somos capaces de hacer innumerables movimientos, no los controlamos al nacer, pero gracias a una actividad al principio no consciente y poco a poco cada vez más razonada, en la que el juego y la exploración son motores privilegiados, vamos transformándolos cada vez más en funcionales a nuestras necesidades, en movimientos eficientes. Pero de no haberlos heredado, no podríamos perfeccionarlos. Movemos los dedos porque hemos heredado esa capacidad a través de millones de años de especialización lentísima. Y los movemos eficientemente, ya sea en trinos, terceras, octavas. Bueno, las octavas no siempre. Porque sobre esa base hemos desarrollado ciertas habilidades. Pensemos simplemente que todo lo que estudiemos, así sea muchísimas horas durante años, será infinitamente más pequeño que la lenta evolución que a través de millones de años nos legó la naturaleza. No pongamos entonces estos dos mundos maravillosamente complementarios y estemos conscientes de que es gracias a esa inmensa herencia que podemos hacer nuestras piruetas instrumentales. Pensémoslo y respetemos la naturaleza y esa herencia insustituible.
y color. Nada más.